Los coloquios de albedrío jurídico, con José Hernández y Consuelo Doncel. Un espacio para la reflexión jurídica desde un punto de vista más informal. Hola a todos y bienvenidos al sexto coloquio de albedrío jurídico. En albedrío jurídico hasta ahora hemos hablado de las relaciones que existen entre la Secretaría y la intervención de un ayuntamiento. Hemos hablado de la evolución del cuerpo de habilitados nacionales en nuestros 100 años ya de historia. Hemos hablado de cómo simplificar en la administración pública, del valor público, de la importancia de las redes sociales para poner en común y en contacto este valor público que existe en la administración pública. Y también hemos hablado de la tan manida y también tan necesaria transparencia. Y como la senda que nos hemos propuesto es sobre todo hablar de empleo público de calidad, de administraciones públicas 3.0, de innovación y de mejora de los servicios públicos, entre otros muchos temas interesantes como los que hemos ido tratando aquí en los diferentes coloquios, pues no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar con Ismael Yuste. Ismael Yuste García es titulado por la Universidad Politécnica de Valencia en Informática de Gestión, técnico de innovación, delegado de protección de datos y responsable de destino turístico inteligente en el Ayuntamiento de Canet de Berenguer. Tiene un máster universitario en el Reglamento General de Protección de Datos en colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos por la UNED y está certificado como delegado de protección de datos. Además, como le gusta llamar a Adrián, nuestro compañero de innovación por propósito, es un intraemprendedor y queremos que nos cuente un poco sus aventuras pues con este perfil dentro de las administraciones públicas. Hola Ismael y bienvenido a los coloquios de albedrío jurídico. Hola, buenas tardes. Y bueno, lo primero es daros las gracias por querer que tengamos esta conversación, este coloquio. Yo encantadísimo de hablar de estos temas, la verdad es que me chifla. Y sí, bueno, ahora entraremos más en detalle, pero como dice Adrián, pues un intraemprendedor, quizá un poquito alocado muchas veces, porque sí que es cierto que me planteo muchas veces la necesidad de hacer estas cosas, ¿no? Al final, ¿por qué me complico la vida con estas cosas? Pero bueno, al final es algo que no puedo evitar y es algo que me gusta. O sea, que encantado. Como dicen, sarna con gusto no pica. Totalmente. La verdad que echando un vistazo a tu trayectoria, una no sabe por dónde empezar a preguntarte, porque haces tantas cosas y tan interesantes en tu ayuntamiento que, bueno, podríamos hablar, por ejemplo, de este proyecto tan bonito que habéis llevado a cabo para luchar contra el cambio climático en lo que es el litoral de todo lo que es el municipio e incluso, por lo que contaste tú, en varios congresos que hemos coincidido, ha beneficiado a muchos municipios colindantes. También podríamos hablar, y vamos a hablar más adelante, sobre la aplicación de Datifica Recursos Humanos. Pero lo primero que queremos preguntarte, porque Consuelo y yo es algo que a Consuelo y a mí es algo que nos interesa mucho, es ¿cómo de importante crees tú que es el apoyo institucional o político para poner en marcha proyectos innovadores, sobre todo lo que es en un ayuntamiento, en una administración local? ¿Se podría innovar en nuestra administración sin ese apoyo que a lo mejor tú no consideras tan necesario? Se pueden hacer cositas, que digo yo. Vamos a ver, tú puedes empezar poquito a poquito, poniendo granito a granito, hasta tener ciertas cosas que tú crees que pueden tener sentido, entonces las elevas y a partir de ahí pues te vas ganando un poquito pues la confianza de la parte política. Pero cuando quieres abordar un proyecto serio con todos, pero un proyecto de calado donde se necesitan muchos recursos, como es el proyecto que llevamos de la playa contra la regresión de la playa, contra la lucha contra el cambio climático y tal, estamos hablando de proyectos de varios millones de euros y aquí obviamente no puedes prescindir de la parte política. Y sí que necesitas todo el empuje y todo el proyecto porque se tuercen, se vuelven a enderezar, te vuelve a salir un imprevisto, se soluciona y al final siempre necesitas tener ese apoyo político. Para cositas de menos calado, incluso te diría para cosas como Datifica, cuando empezó, se empezó poco a poco y ahí tampoco se dijo gran cosa, ¿no? Y luego cuando resulta que sale el proyecto y empieza a crecer hacia otros ayuntamientos, entonces sí que necesita ya el apoyo político porque hay que dar ciertas estructuras y necesitas ciertos recursos que necesitas de ellos y los tienes que pedir. O sea que la respuesta es, se pueden hacer cositas de tal, pero cuando necesitas hacer algo serio, obviamente necesitas el apoyo político y el apoyo institucional siempre.
Es que me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando desarrollamos o hablamos de implantar este tipo de proyectos, que al final son proyectos que nacen desde la propia administración pública y lo planteamos generalmente empleados públicos que formamos parte de esa organización y no tenemos, digamos, que esa facultad de decisión, y cuando lo elevamos, como decías, ¿no? Cuando lo sometemos al criterio político, pues nos podemos encontrar como diferentes respuestas. Hay veces que pueden confiar en nosotros de entrada, no sé si consideras tú que hay algunos elementos que hacen que haya más confianza que otras, y otras veces también da un poco la sensación de que se fían más de soluciones privadas que vienen parece como que vale más un poco lo que puede plantear una empresa externa desde fuera que lo que puede plantear un empleado municipal, a lo mejor porque piensan que no tiene esa capacidad suficiente de abordar un proyecto, sobre todo de la envergadura de los que vamos a ver a lo largo de hoy. No sé cómo lo veis. Pues sí que es cierto que de primeras es difícil convencer, y sobre todo cuando entra una nueva corporación que no te conoce, eso es difícil. Entonces ahí como que tienes que ir trabajando poquito a poquito, ¿no? Entonces al final vamos a ser claros y vamos a ser realistas. A todo el mundo nos gusta lo bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú vas trabajando en el despacho como ratita de laboratorio y vas trabajando y vas sacando cosas, cuando tú llegas a un producto que crees que es interesante y lo planteas al equipo político, les gusta. Claro, ellos no son tontos y les gusta. Otra cosa es que antes de meterte en ese proyecto les hubiera dicho, no, yo es que necesito hacer esto, necesito dedicar tiempo, necesito recursos. A lo mejor tú hubieran dicho que no. Pero sí que es cierto que cuando ya les has planteado un par de cosas que les gustan, entonces empiezan a ver, bueno, esta persona parece que tiene criterio, y a la tercera que le pides algo de recursos, sin pasarte, porque siempre van con el freno a mano, cuando le pides algo de recursos, pues ya empiezan a verte con otros ojos y empiezan como a confiar en que puedas sacar determinados proyectos. Y eso es un poco lo que ha pasado. El primero de ellos, del tema de la lucha contra el cambio climático, esa era una necesidad del municipio y era una necesidad que tenía claro el alcalde, que no detecto yo, que detecta él. Bueno, todo el mundo lo conocíamos, pero él siente la urgencia porque se le echan encima a los vecinos. Entonces ahí todo va sobre ruedas, los recursos que haga falta. La segunda de ellas ratifica, pues son cuestiones internas que pasan dentro del ayuntamiento que para el alcalde pasan desapercibidas. Teníamos herramientas de control horario. Empezamos lo típico que se suele hacer, empezamos con un contrato menor, vamos viendo y si va bien licitamos. Eso se hace, es una práctica más o menos común en las administraciones. Decidimos que no nos gusta y aún así licitamos y resulta que entra otra empresa, por la puntuación gana otra empresa, y resulta que esta empresa que entra no llegamos ni a poner en marcha la aplicación porque no contemplaba ni la antigüedad ni, bueno, un desastre. Nos encontramos un poquito desangelados porque ni teníamos los datos de la anterior aplicación, ni tenemos aplicación, ni tenemos. Entonces, yo que me había estado formando por las noches viendo vídeos de YouTube porque me gusta ese tipo de cosas, pues me veo un poco con la capacidad de intentar desarrollar algo. Entonces, yo voy y les digo, que es lo que hablábamos, lo que hemos hablado antes, de muchas veces que me planteo, digo, ¿por qué me meto yo en estos fregados, no? Entonces, me caliento y les digo, pues yo voy a intentar hacerlo. Entonces, me pongo a hacerlo, estuve 3, 4 meses, a ratos en el trabajo, a ratos fuera del trabajo, incluso un fin de semana, lo tomaba como hobby, y a los 4 meses tenemos una primera versión que nos permitía fichar, ni mucho menos lo que es hoy en día. No tiene nada que ver. Pero bueno, ya empezamos a registrar nuestros fichajes. Poco a poco empiezan a surgir las necesidades, los primeros que los probamos, además sin ninguna intención de exportar a otros ayuntamientos, los primeros que lo probamos somos nosotros. Entonces empiezan a salir 1000 dudas y 1000 necesidades que tiene el Ayuntamiento de Canet al control de fichaje. Pero es que luego resulta que esas necesidades las tiene el Ayuntamiento de Canet, el de Sagunto, el de Cuá, el de Campello, el de Almenara, el de cualquiera, ¿vale? Entonces, poco a poco va creciendo y vamos desarrollando la herramienta. ¿Qué más ocurre? Pues que por afinidad política resulta que un día viene el concejal del ayuntamiento al lado, de Sagunto, un ayuntamiento con 800 y pico trabajadores, nos dice que está muy descontento con la herramienta, y es que al final una cosa que hemos detectado es que en el sector privado tampoco hay herramientas que se ajusten a la administración pública tal cual. Entonces, nada, que querían verla. Nosotros no habíamos planteado en ningún momento exportarlo, simplemente con una necesidad del Ayuntamiento de Canet y empezamos a trabajar aquí. Entonces, hacemos una demo, les gusta mucho y nada, y fruto de esa demo, pues nace el convenio, hacemos un convenio interadministrativo, instalamos y se ponen a trabajar.
Y a partir de ahí es cuando empieza ya a dispararse un poquito el tema de exportar a otros ayuntamientos. Primero al final, Sagunto es la capital de la comarca, pues otros ayuntamientos empiezan a conocer que está con esta herramienta, que la ha hecho el ayuntamiento de Canet, que tal, que no sé qué, no sé más, y al final empieza a hacerse una bola y va creciendo el proyecto, ¿no? Es así un poquito la historia de tal. Pero no era algo que yo le planteé al alcalde, digo, voy a hacer una herramienta de control horario y quiero estos recursos, sino que empezamos en nuestro foro interno, varios funcionarios, y al final va creciendo y cuando ya toma dimensiones, entonces cuando la parte política toma cartas al asunto, empieza a mirar de otros ayuntamientos, tal, así un poquito la historia. Y la otra es una necesidad que tiene claro el alcalde y como la tiene claro el alcalde no hay más que hablar. Tiramos para adelante con lo que haga falta. Que eso también es un periplo que hemos encontrado, hemos pasado el filtro del CDTI, nos lo ha subvencionado el ministerio, en fin, estamos ahí con un jaleo bastante gordo con esto también. La verdad que tenéis un mérito enorme. Por lo que dices, Datifica ha tenido éxito por accidente, porque Sí. no era lo previsto. En cuanto a Datifica, bueno, es una aplicación para fichar, pero aparte de fichar, que de alguna forma cubre esa laguna que había, como dices tú, tanto en la empresa privada como en la empresa pública, por la normativa que nos obliga a todas las administraciones, en este caso, a llevar el control horario, el registro de jornada de los trabajadores, aparte de cubrir esas necesidades legislativas o normativas, ¿qué otras o qué puntos fuertes podrías destacar de esta aplicación? Es decir, si yo ahora mismo me planteo que necesito una aplicación, creo que como Datifica, ¿cómo podrías vendérmela para decir, pues eso es lo que tú necesitas en tu ayuntamiento? Pues lo que te diría es que es una aplicación que ha ido evolucionando, la hemos ido evolucionando, ha ido evolucionando conforme han ido entrando ayuntamientos. Al final, cada ayuntamiento que entra aporta su granito. Obviamente, lo que no puedo hacer es que si entra un ayuntamiento que me plantea algo muy específico, hacer un desarrollo para ese ayuntamiento porque los otros 12 o 13 que hay dirían, a mí esto no me vale para nada. No se van a quejar ni me van a decir nada, pero simplemente no es rentable ese tiempo que invierta. Pero sí que es cierto que un porcentaje altísimo, el 80-90% de las sugerencias que hacen ayuntamientos son cosas que tienen sentido. Entonces, al final, entre todos los ayuntamientos han ido aportando cosas y se ha ido haciendo la herramienta un poco para todo, para todos ellos. Entonces, al final, es una herramienta hecha por un ayuntamiento para ayuntamientos. De hecho, hemos tenido ofertas para llevarlas a empresas privadas que la querían comprar y no, le hemos dicho que no. Aparte que el tema jurídico es complicado, llevarlo a una empresa privada, aparte hemos dicho que no porque no se ajusta del todo, se ajusta para ayuntamientos. Sabéis que tenemos asuntos propios por antigüedad, vacaciones por antigüedad, tenemos un montón de permisos, tenemos un montón de historias y al final pues hay que hacer algo que vaya a medida de los ayuntamientos. Por ejemplo, hace poco hemos incorporado las indemnizaciones por razón de servicio. Cuando te vas a un congreso, te pones el día que te vas, el día que vuelves, los kilómetros que hay, o si te vas en tren o lo que sea, y la aplicación automáticamente te calcula dietas en función del grupo, las pernoctaciones que tienes que hacer, total, que te calcula lo que tienen que pagar. Tú firmas en la propia herramienta, le llega personal, el personal tramita. Entonces, esas son cosas que nos van sugiriendo y que vamos incorporando. Tenemos nuestra pequeña hoja de ruta y cuando nos plantean algo, pues mira, sí, nos parece bien, pues vamos a ir desarrollándolo poco a poco y vamos a ir poniéndolo en marcha. Entonces, lo que te diría es que, y aparte que no te lo digo yo, es que te lo dice mucha gente a la que le hemos hecho demostraciones de la aplicación y nos han dicho sobre todo que es que se nota que está hecha por una administración, porque contempla muchísimos casos del día a día de muchos ayuntamientos. O sea, y esto es así. Entonces, en un principio le hicimos moldeando, la fuimos moldeando para el Ayuntamiento de Canet y a partir de incorporarse nuevos ayuntamientos, pues se fueron añadiendo funcionalidades. Y eso también, que es una de las cosas que ha pasado durante el proyecto, es que nos obligó a parametrizar cosas. Es decir, ya no el comportamiento de la aplicación ya no es este. Es este, pero si cambias este parámetro hace esta otra cosa. Es decir, te permite fichar almuerzos, por ejemplo. Pero claro, tú no puedes obligar a que todos los ayuntamientos fichen almuerzos. Primero porque cuando yo fuera a los ayuntamientos me matarían. ¿Vale? Entonces tú le puedes decir a la aplicación si tú quieres que controle almuerzos o no. Si tú le dices que no, pues no lo controla. Si vas a un ayuntamiento y te dice que quiere controlar almuerzos, le dices que sí a ese parámetro y empieza a controlar almuerzos. Entonces me obligó a hacer ese ejercicio de replantear un poco la aplicación para decir, voy a hacerla de tal manera que valga para muchos ayuntamientos porque al final es lo que me están pidiendo. Entonces al final es muy parametrizable y en función de lo que le digamos se comporta de una manera o de otra. Y eso es lo que te diría, que es, pues eso, está hecha por un ayuntamiento para otros ayuntamientos.
Una solución pública personalizable para todos los ayuntamientos. Eso es, poquito a poquito. Me han dicho que hay otra en el Centro de Transferencia Tecnológica que se llama Trama, que la verdad es que no la conozco. Me lo dijeron el otro día, digo, no la conozco. Pues más opciones para los ayuntamientos. Como yo siempre digo, aquí no somos una empresa de software, ni tenemos que ganar beneficio, ni sacar tal, ni tenemos margen comercial, ni nada. Aquí simplemente pues, hay una serie de costes que se repercuten a la hora de conveniar y ya está. O sea, que yo no voy a hacer competencia con quien haya hecho Trama ni nada. Pues el que quiera irse con Trama, que quiera ir con nosotros, y el que quiera ir al mercado, al sector privado, que vaya al sector privado. Todo bienvenido. Claro, me gusta mucho de lo que dices, de que al final parece que a la administración los que mejor la conocen son los propios integrantes de la administración, que es un buen punto de partida, porque muchas veces lo que decía, ¿no? Parece que al final nos tienen que dar las soluciones desde fuera como si no hubiera dentro de la administración pues talento suficiente como para desarrollar además proyectos de esta envergadura, que a mí me parecen desde luego muy potentes para poner en valor, pues digamos, o que se ponga de manifiesto hasta dónde podemos llegar como administración, ¿no? Y respecto del hecho de que no compita dentro del sector privado, lo que decíamos, yo creo que también le da un poquito, o no sé si lo ves así, un poquito más de libertad al proyecto, ¿no? Porque al final, no estando vinculado a la obtención de determinados beneficios o de tenerlo que articular de una cierta forma para que, bueno, pues para que pueda generar esos beneficios, yo creo que también o puede dar un poquito más de margen, y el planteamiento que se hace de desarrollo es distinto que el de una propia empresa privada. No sé cómo lo ves. Sí, la verdad es que es un alivio no tener que competir con nadie. O sea, además, como creador de la aplicación, el ayuntamiento me da total libertad para llevarla donde yo quiera, ¿vale? Entonces, la verdad es que sí que es un alivio no tener que competir ni tener que pensar en costes. Yo pienso siempre en funcionalidades y en valor que pueda aportar. O sea, eso es lo que yo pienso. A mí me da igual que cueste más que menos. Que cueste más o menos de mi tiempo o de la persona que tengo en el despacho, porque ahora hablaremos bueno, al final se está creando un pequeño equipo y poco a poco se está haciendo un departamento solo para la herramienta, porque una de las cosas que planteaban, una de las cosas que más preocupaba a la gente que conveniaba con nosotros, los ayuntamientos, era el tema del soporte y del futuro de la aplicación, ¿vale? Entonces, es importante que cuando tú convenias, tú des unas garantías de soporte, porque si no dices, ostras, ¿aquí qué está pasando? ¿Vale? Y entonces, al final, sí que lo tienen claro la parte política, aquí es donde hablábamos de un poquito la voluntad política, sí que tienen claro que si esto crece hay que formar un equipo y hay que hacer un departamento que se encargue solo de llevar esta aplicación, que poco a poco lo sigue formando y tal, y ahora tengo ya una persona y tal. Entonces, lo que se recauda de la aplicación se invierte en pagar el sueldo de esta persona y en que crezca la aplicación. Digo, aquí no es cuestión de ganar dinero, ni hacer impuestos sociales a final del año, ni nada. O sea, yo pienso en funcionalidad y pienso en valor, jamás pienso en lo que cuesta llegar hasta ahí. O sea que esa es un poco la filosofía. Entonces, si estuviera seguramente en una empresa privada, me exigirían tiempos de desarrollo que ahora no los tengo. A mí quien me lo exige o ante quien rindo cuentas es ante los ayuntamientos que he conveniado. Le digo, oye, esto estará para la segunda semana de diciembre, me lo invento, ¿vale? Sí. Y no tengo más presión que esa, porque además que los ayuntamientos solemos ser muy comprensivos. Vale, pues no pasa nada, no te preocupes, para la segunda semana lo vamos viendo. Mientras que si estuviera una empresa que tuviera que estar sujeto por costes, por prisa, por tiempo tal, pues diría, no, esto tiene que estar, intenta que esté para finales de noviembre porque, en fin, en las dinámicas de las empresas privadas. Que esto es curioso porque esto al final, cuando hablábamos de intraemprender, es que esto es como una pequeña empresa que nace dentro del ayuntamiento, sin comerlo ni beberlo. Como dices, de forma accidental, da el salto a un ayuntamiento grande, que yo recuerdo cuando me dieron la noticia, yo me asusté, porque digo, ostras, podéis haber buscado un ayuntamiento más pequeño para empezar. Digo, porque habéis cogido un ayuntamiento de 800 y pico personas. Digo, aquí o nos coronamos o desaparecemos. Digo, así. Total, afortunadamente salió bien. Y a partir de ahí hemos ido conveniando con más ayuntamientos. Ahora mismo tenemos 13 ayuntamientos que están utilizando la herramienta, unos 2000 y pico trabajadores la usan todos los días. Y es como una pequeña empresa que ha nacido dentro del ayuntamiento, en la cual pues hay que hacerla crecer, hacer labores de comercial, de soporte técnico, de programador. Y es eso, pues bueno, una pequeñita, algo que está creciendo lentamente y que va creciendo. Y pues nada, eso es un poquito la historia. A mí me surge una duda ahora contando tu cosita sobre Datifica en cuanto al tema de los datos de carácter personal, porque imagino que todo está en una nube
en la aplicación y que, bueno, que hay la seguridad que tiene que haber en cuanto a los datos de carácter personal de todos los trabajadores. Pues mira, es una filosofía también diferente, porque normalmente cuando tú contratas una aplicación en el sector privado, normalmente los datos se almacenan en la nube, en un data center que tiene los datos del ayuntamiento tuyo y los datos de 20 ayuntamientos más o de 100 ayuntamientos más, en la misma base de datos, ¿vale? En este caso, la aplicación de Datifica lo que exige es un entorno de Microsoft 365. Tenéis cuentas de correo de Outlook y demás. Y Microsoft 365 se despliega en cada ayuntamiento. Es decir, no es lo mismo el entorno de Canet que el entorno de Sagunto. No están comunicados, no tienen nada que ver, ¿vale? De hecho, el entorno es vuestro, no es nuestro. Con lo cual, primero que obviamente Microsoft tiene todas las certificaciones en el Esquema Nacional de Seguridad, el ISO 27001, todas las ISOs que tú quieras, bueno, son data centers muy potentes. Primero puedes elegir dónde quieres que se albergue el data center, con lo cual siempre, obviamente, en la Unión Europea. Y luego a partir de ahí es un entorno que queda en el ayuntamiento. O sea, mañana no conveníais, se extingue el convenio con Datifica y vosotros tenéis el entorno con vuestros datos. O sea, de hecho, las personas que tienen derechos de administración se les da acceso a los datos en bruto. O sea, que en cualquier momento podéis ver la tabla de fichajes y decir, yo quiero exportarla a Excel y te la llevas a Excel y la trabajas. ¿Vale? Y esos son datos que tenéis vosotros en vuestro ayuntamiento. Yo lo único que pido es un usuario con derechos de administración, no sobre el entorno del ayuntamiento, sino sobre el entorno de la aplicación para poderla modificar, para poder acceder a los datos. Y cuando hay una incidencia, lo que hago es que yo me conecto a vuestro entorno. ¿Vale? Pero no es al contrario que hay una gran data center que tiene los datos de 100 ayuntamientos, sino que cada ayuntamiento tiene sus datos. Yo me conecto en remoto a su entorno y hago lo que tenga que hacer para corregirlo. Y punto. Entonces, en ese sentido, por así decirlo, yo sería un encargado de tratamiento ya en términos de RGPD, un encargado de tratamiento y los datos los tenéis vosotros en vuestro ayuntamiento. O sea, ahí tenéis total transparencia y mañana decidís que vais a utilizar otra herramienta y los podéis exportar y los podéis llevar. O sea, ahí no hay ningún tipo de problema de ningún tipo. Entonces, ese es el modelo. Sí que es cierto que en cuanto a protección de datos hemos tenido alguna buena. Que cuando fichas, la aplicación si usas el fichador, puedes fichar desde el móvil o desde una tablet, que es un fichador, que está a la entrada de los ayuntamientos. Sí que es decir, cuando tú fichas, pones el código y captura una foto de la persona que está fichando en ese momento. Cuando tú le das a entrar, te captura una foto. Punto. No hace nada más. Entonces, ahí sí que hemos tenido ayuntamientos que han sido más guerreros con el tema de la privacidad y demás, que se estaban capturando datos biométricos. Yo defendía, obviamente, como delegado de protección de datos, yo defendía lo mío, ¿no? Además, esa vertiente de legal protección de datos me vino muy bien a la hora de diseñar la aplicación, para tener en cuenta esas cosas. Yo decía que una foto no son datos biométricos porque yo no saco ninguna huella facial, no saco ningún número de tu rostro, de tu forma de tu cabello. Entonces, por otro lado, cuando pone en marcha la aplicación, yo no registro las caras de la plantilla. Que eso, cualquier sistema biométrico antes tienes que registrar las caras, las huellas y demás, para que cuando tú luego vayas te la reconozca y tal. Yo no registro nada. Entonces, bueno, estaban de jaleos, el sindicato denuncia al ayuntamiento y en el juzgado de primera instancia le dan la razón al trabajador. Tuvimos que quitar el tema de la foto. El ayuntamiento recurre y se va al Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia emite una sentencia donde se nombra precisamente la aplicación, Datifica, porque era el caso de tal, diciendo que no hay ninguna injerencia para la privacidad y que es perfectamente legal hacer la fotografía. Con lo cual se vuelve a retomar el tema de la foto. Quiero decir que al final es un aval que tenemos a la forma de hacer la forma de hacer el fichaje mediante fotografía, que no hay ningún tal. Además, las fotografías, pasado un tiempo, se borran y solo las puede ver el Departamento de Recursos Humanos en el caso de que tenga alguna duda de suplantación de identidad y demás. También es cierto que siempre lo digo con el tema de la fotografía. Al principio, a lo mejor, el Departamento de Recursos Humanos le hace mucha gracia ver las fotografías así pequeñito que se ven. Además, se ven en pequeñito, pero no se pueden ampliar, ni descargar, ni nada. Y cuando pasa el tiempo ya no lo ve nadie. Y también es cierto que no conozco ningún ayuntamiento que se haya puesto a revisar fotografías porque tiene dudas de suplantación de identidad. O sea, que es que es una medida que tiene que haber ahí, porque además ahora la nueva norma lo exige también, pero que realmente no conozco ningún ayuntamiento que se dedique a mirar fotos por cotillas ni nada, porque al final es que es aburrido, no tiene más historia. Pero eso es cuanto a protección de datos personales, sí que hemos tenido alguna cosilla también. Qué bien, qué interesante. A mí se me planteaban muchas preguntas a raíz de lo que comentabas. Qué bien, ¿no? Que ya por lo menos pues ya tenéis ese primer respaldo también de la jurisprudencia, porque es verdad
que a nivel sindical supongo que habrá sido también la parte más compleja a la hora de implantarlo, dependiendo del tipo de administración, pero bueno, que al final también es un poco también le da eso, pues seguridad a quien quiera incorporarse al proyecto junto con vosotros, ¿no? Otra pregunta que nos hacíamos es sobre los costes asociados a la aplicación. Si crees que esos costes pues lo pueden asumir administraciones, porque también me imagino que, por supuesto, las grandes, además tú hablabas que hay muchas grandes que se han interesado por el proyecto, pero pienso también que es muy interesante, sobre todo para las pequeñas, que no tienen a lo mejor esos recursos suficientes para poder, ni por supuesto, desarrollar la aplicación, pero bueno, pues poder dar ese servicio también a través vuestra. Sí, bueno, tenemos un modelo de costes que básicamente viene a sufragar los costes de mantenimiento de la aplicación, porque no hay más. Al final, los costes de mantenimiento y el coste de la licencia de Microsoft. Una licencia de Microsoft te cuesta 5 euros al mes, la necesaria para que funcione la aplicación. Y no es necesario tener una por persona. Es decir, si hay un ayuntamiento de 100 trabajadores, al final con tener 6 o 7 licencias te sobra. O sea que con 30 o 35 euros al mes tiene. Y luego lo que son costes de mantenimiento. Los costes de mantenimiento, el modelo de costes va un poco orientado al número de trabajadores. En función del número de personas que trabajan en la administración, cuesta una parte, cuesta otra. Hay una parte que es fija, que es el mantenimiento preventivo y evolutivo, es decir, nuevas funcionalidades o prevenir que haya problemas o tal. Entonces, eso se tiene que hacer si el ayuntamiento tiene 10 trabajadores como si tiene 1000. Eso hay que hacerlo, ¿vale? Y luego, a partir de ahí, obviamente, pues cuanto más personas trabajan en la administración, más recursos consumen de mantenimiento. Entonces, cuesta un poco más. Yo, por lo que sé y por lo que me han dicho ayuntamientos, porque yo no hacía mucho tiempo que no estoy en contacto con empresas de recursos humanos, de fichajes y demás, pero sí, por lo que me han dicho, sí que es bastante más barata, sale bastante más barata que las opciones que hay en el sector privado. Entre otras cosas, por lo que hemos comentado. Nosotros no tenemos la necesidad ni podemos generar beneficios con la aplicación. No es legal que yo haga un modelo de costes que te diga que van a costarte, me lo invento, 400 euros al mes y que de esos 400, 70 sean beneficio empresarial. No se puede. Entonces, yo tengo que repercutir el coste, además así lo dice la ley 40, ¿no? Cuando habla de transferencia tecnológica. Tenemos que poner a disposición de nuestra administración las herramientas que tenemos y aparte nos habilita a repercutir el coste, siempre que sea un modelo de costes aprobado por nuestra interventora, que es público. Y cuando llega un ayuntamiento que la quiere, pues le preguntamos la plantilla que tiene, si necesita licencias o no, y a partir de ahí le decimos, pues este es el modelo de costes para la aplicación que orientado o adaptado a vuestro ayuntamiento. Sale una cantidad, porque depende, ya lo digo, del número de personas que hay en la plantilla, y por lo que me han dicho suele salir bastante más barata que si se contrata en el sector público. Sobre todo para ayuntamientos pequeñitos también. Sobre todo para ayuntamientos pequeñitos. Bueno, yo en mi caso entonces creo que hablaremos dentro de unos días de este tema. Pero con independencia de Datifica, que me parece un proyecto muy interesante, así como el otro proyecto relacionado con el cambio climático, como ha dicho Consuelo, tú eres un infraemprendedor, es decir, sabemos que no paras ni paráis y sabemos que ahora mismo estáis con otro proyecto relacionado con una materia que a Consuelo y a mí nos apasiona, la contratación pública y también con la inteligencia artificial. ¿Nos cuentas un poco sobre qué va? Pues sí, mira, os voy a contar dos cosas sobre inteligencia artificial, porque esto es una auténtica locura. A mí me tienen loco perdido esto. En mi cabeza no para con todo esto. Total, en primer lugar, lo que sí que he detectado es que los ayuntamientos vamos un poco a lo loco con la inteligencia artificial. Es decir, tú hablas con alguien del departamento de urbanismo y resulta que le chifla ChatGPT y hace cosas y luego te vas con el departamento de no sé quién y está creando imágenes y luego te vas contando. Total, que cada uno utiliza los medios que tiene a su disposición. De hecho, hay operadoras que cuando contratas un pack de teléfono y televisión, no sé qué, te regalan una suscripción de Perplexity durante un año. Pues esa es la que tú gastas en el trabajo. La gastas tú y fuera, y encantado de la vida. Entonces, al final resulta que tenemos un batiburrillo ahí de herramientas de inteligencia artificial que cada uno va usando como puede y como quiere, y al final esto es un poco desastre. Entonces, sí que tengo más que un proyecto para implantar la inteligencia artificial en el Ayuntamiento de Canet, que sobre todo lo que supone ese proyecto, en primer lugar, es hacer formación. Tanto mi compañero Fran como yo estamos haciendo un montón de formación para diferentes sitios en inteligencia artificial para la administración pública, de la mano de Novago, de la mano de diferentes organizaciones,
Entonces yo digo, bueno, ¿y por qué no formamos a los nuestros? Digo, vamos a formar a los nuestros. Entonces, sobre todo, en primer lugar, se trata de que reciban una formación para que realmente sepan qué son estas herramientas, los límites, usos éticos, privacidad, todo este tipo de cosas, y sobre todo que sepan lo que se puede hacer con estas herramientas. Porque lo difícil de estas herramientas no es usarlas, son muy sencillos. Lo difícil de estas herramientas es saber hasta dónde te pueden ayudar, porque hacen cosas que ni te imaginas. ¿Vale? Entonces, al final hablas con la gente y se limita a hacerle preguntas al ChatGPT y ya está, y te le respondan. Y eso es quedarte con la mitad, con la décima parte del pastel. Entonces, queremos hacer este proyecto, en primer lugar, para formar a toda la plantilla, demostrarles de que es capaz esta tecnología, y en segundo lugar, formar grupos de trabajo para identificar tareas donde podamos automatizar con inteligencia artificial ya habiendo recibido esta formación. Este es, en primer lugar, el proyecto que lo aprobaremos en breve, el plan este. Y en segundo lugar, llevo ya un tiempecito trabajando en una herramienta con inteligencia artificial que es un validador de documentos administrativos. ¿Por qué? Porque yo he estado, eso lo he vivido yo, estar en un tribunal de una posición, ir de asistente, porque se prestaba mucha gente y pedimos voluntario dentro de la casa, y me engancharon, como suele decirse. Y después de haber pasado las bases del procedimiento selectivo por un montón de ojos, resulta que levanta la mano un opositor de los 400 y nos dice que la fórmula con la que se puntaba el test no estaba bien. Fijaros lo que os digo. Y me pongo a mirar las bases y digo, ostras, pues tienes razón. Tienes razón. Y digo, estas cosas cómo se nos pueden escapar. De igual que eso, con pliegos administrativos, con infinidad de documentos. Entonces, al final, he hecho una herramienta en la cual tú puedes dar de alta tipos de documento, es un pliego técnico, unas bases de un proceso selectivo, una memoria justificativa o contrato menor, cualquier documento. Y a partir de ahí, tú pones o creas las reglas de validación, que en primera instancia, si tú quieres, las generas por inteligencia artificial. Busca en Google ese documento, qué información debe tener y te sugiere una serie de reglas que tú puedes eliminar o completar con las tuyas. Entonces, a partir de ahí, lo que hemos hecho es que tenemos una herramienta que tú vas y le subes un documento en PDF y le dices que este es un pliego técnico y le dices que la quieres validar. A partir de ahí, coges ese documento, lo valida en forma de check y te dice, vale, hemos determinado el objeto del contrato, si hemos puesto el código CPV, si hay un régimen sancionador de penalidades, si están los criterios, si los criterios son coherentes, porque muchas veces decimos que el precio son 25 puntos y cuando miramos la fórmula resulta que pone 20. Esto pasa 1.000.000 de veces. Entonces, te revisa eso también. Total, que es un primer check que te hace, que te dices, pues tienes un 80% de cumplimiento. Y te dice lo que no estás cumpliendo. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí dices, pues bueno, sí, es intencionado o en este pliego no es necesario que esto se especifique, pero ya tienes una pequeña validación y te evitas todo eso. En las bases lo mismo. No se ha indicado el tiempo del examen. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues no sé, lo que diga las bases. No, es que las bases no lo pone. Se nos ha pasado. ¿Vale? Entonces, esa herramienta la vamos a empezar a poner en producción ya. Y bueno, he trabajado con algún departamento pidiéndole información sobre documentos que haya detectado que llegan mal, por siempre copia y pega, ¿no? Ahí voy a hacer un documento de estas características, cojo el que tengo de la última vez, lo borro y cambio cosas. Y luego al final resulta que me dejo cosas que no tocan. Memoria justificativa de contratos menores, donde pone objeto del contrato servicio de no sé qué, y luego pone más adelante el contrato de suministro de no sé qué. ¿Vale? Ese tipo de cosas se las das a la herramienta y las valida. Y te lo da con checks y te dice, pues mira, he revisado todo esto y aparentemente está bien, porque no sabes que estas cosas no te las ha olvidado. Evidentemente que luego la lea el secretario, el interventor, la interventora o la secretaria y ponga los apuntes que quiera. Y estamos con esa herramienta ahora, liados. En breve, ya te digo, saldrá, la pondremos en producción y a ver si ahorramos tiempo y disgustos. Es un poco... Pues seguro que sí. Qué bien, la verdad que me parecen súper interesantes todos los proyectos y además estoy convencida de que, bueno, pues de que van a funcionar también como Datifica y que además pues va a dar la oportunidad de que muchas administraciones se puedan incorporar junto con vosotros en esos proyectos. No vamos a tener mucho tiempo más, pero antes de que terminemos, sí que me gustaría pues un poco que qué tipo de consejo le darías a alguien que está pues eso, que le pasa un poquito lo que comentamos, ¿no? Que está en su administración, que tiene ideas, quiere desarrollarlas y no sabe muy bien por dónde empezar o cómo planteársela a su corporación. Así que un poquito que nos des unas pinceladas de cómo consideras tú que lo podría abordar. Yo es que siempre soy un poco rebelde para eso.
Es decir, a mí me gusta la innovación en la que te metes en el... Que yo no le llamo innovación, al final son proyectos que se te mete una idea en la cabeza y te metes en el despacho y empiezas a hacer cositas. Y dices, esto tiene buena pinta, pues esto me gusta, no sé qué, no sé más. Y al final tienes algo que vale la pena y entonces es cuando ya vas al político, se lo enseñas y dices, hostia, pues esto me gusta, sigue por aquí, venga, bueno, yo ya sé que le va a gustar. Cuando yo se lo enseño, ya sé que le va a gustar. Entonces, el consejo que le daría es que intente dar pasito a pasito, e intente tener un producto, lo que se suele decir, el producto mínimo viable, y si necesita apoyo de compañeros y compañeras, que lo busque. Pero que vaya trabajando a ratitos y que vaya intentando tener un producto mínimo viable, y cuando es ese producto mínimo viable, entonces intentar escalarlo y que conseguir el apoyo. Pero no por el hecho, o sea, que tampoco vea un proyecto como que cuando lo empiezo tengo que tenerlo todo. Tengo que tener el dinero, tengo que tener los recursos, porque al final tenemos compañeros y compañeras que le dicen, oye, ¿qué te parece esto? Vamos a saltar, no sé qué, no sé más. Y siempre sacan una hora o un par de horas para sentarse contigo e intentar aclarar cosas y no sé qué, no sé más. Entonces, le vas dando forma y poquito a poquito ir dando pasito a pasito. Pero si piensas en un proyecto y dices, tengo que tener los recursos, tengo que tener el tiempo, me tienen que autorizar el tiempo a dedicarme, tengo que tener el dinero, tengo que tener tal, al final muchas veces desistiría. Entonces, el consejo que les doy es que vayan pasito a pasito. Y incluso si pueden no decir nada a la parte política, pues mejor porque no tendrán ninguna presión. Si al final llega a buen puerto, maravilloso, y si al final el proyecto no ha salido, pues aquí nadie sabe nada, pues no ha pasado nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, que vayan madurando las ideas, que vayan apoyándose en sus compañeros y sus compañeras que le pueden ayudar. Y cuando tengan algo que valga la pena, pues entonces ya lo enseñan y entonces tendrán los recursos para que siga creciendo. Ese es el consejo que yo le daría, que es lo que yo he hecho. Y si para sacar esos proyectos te tienes que formar en algo, pues bueno, pues intenta formarte a tu ritmo, a tu aire, poco a poco, y ir aprendiendo con el desarrollo de esos proyectos. Y ya está. Así eso es lo que he intentado yo hacer siempre. De hecho, el validador de documentos todavía no lo conocen a nivel político en mi organización. Pues yo te lo digo todo. Y ya está casi acabado, ¿eh? Entonces llegaré y haremos una presentación, explicaremos y como lo hemos desarrollado y no les ha costado duro, van a decir, adelante, Ismael, lo que te haga falta. Bueno, la verdad que así da gusto, ¿verdad? Que uno tenga el apoyo de compañeros, en este caso de políticos y bueno, de la gente de alrededor. Bueno, pues como tú dices, pasito a pasito y poquito a poquito hemos llegado al final de este 6º coloquio. Se nos ha hecho muy corto, pero bueno, porque podríamos estar toda la tarde hablando contigo sobre todos estos proyectos. Amenazamos con volver a llamarte para que nos cuentes cuando ya esté en producción este nuevo proyecto que nos parece muy interesante. Y nada, te queremos dar las gracias por aceptar venir a pasar un ratito con nosotros en los coloquios, contarnos todos tus proyectos y sobre todo darte la enhorabuena y desearos a todo el equipo mucha suerte tanto con los proyectos que tenéis en marcha como los que vendrán en un futuro. Bueno, el agradecimiento es mío. Siempre es un placer pues eso, hablar con amigas y con compañeras que nos vemos muy poquito, nos vemos en congresos y cuando nos vemos, ¿no? Pues tenemos que estar más en contacto porque sí que es cierto que aprendemos unos de los otros y es muy importante. Y nada, las gracias os las doy a vosotras y el placer es mío también. A mí también se me ha hecho muy corto. Como habéis visto, cuando me lanzo también hablo y muchas veces tengo que decir, Ismael, para, ¿qué te está pasando? Entonces, yo no sé si son nervios o qué son, pero bueno, que he estado muy a gusto y cuando queráis, no es ninguna amenaza, al contrario, es un aliciente. Cuando queráis, nos volvemos a ver y volvemos a hablar de otras cosas. Yo os cuento en qué hemos avanzado, dónde nos hemos estrellado, que también es importante saber dónde nos hemos estrellado. Y nada, pasamos otro ratito juntos. Perfecto, pues lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a Muchas vosotros. gracias, Ismael. Yo creo que es más pasión por los proyectos que nervios, la verdad. Pero bueno, que nada, que muchísimas gracias por estar con nosotras y bueno, te seguiremos los pasos porque aprendemos mucho los unos de los otros, como tú decías, con nuestros proyectos. Pues nada, muchas gracias. Os he dicho muchas gracias y cuando queráis ya sabéis dónde estoy para esto y para lo que haga falta. Muchas gracias. Los coloquios de albedrío jurídico con José Hernández y Consuelo Doncén. Un espacio para la reflexión jurídica desde un punto de vista más informal.